versión pública es simple. Ilia Topuria perdió el cinturón ligero ante Justin Gaethje. Pero el golpe real no es solo perder el título. El golpe real es que después de esa pelea, Topuria ya no controla la historia con la misma fuerza. Antes, la pregunta era ¿quién podía sobrevivir a Topuria? Ahora la pregunta cambió. ¿Qué vio Gaethje que toda la división puede intentar usar después? Eso no significa que Topuria esté acabado. Significa algo más peligroso para un peleador construido sobre confianza. Ahora tiene que demostrar que la derrota fue una noche dura, no una señal. Porque el cinturón puede volver. Una revancha se puede vender. Un camino al title shot se puede reconstruir. Pero el aura no vuelve solo porque un peleador diga que sigue siendo el mismo. El aura vuelve cuando el próximo rival entra a la jaula y vuelve a sentir que no hay respuesta clara. Y ahí empieza el problema de Topuria. Justin Gaethje no solo ganó una pelea grande, también dejó una imagen que antes no existía. Topuria sin el cinturón, Topuria obligado a responder, Topuria dentro de una narrativa que ya no nace solo de su confianza. En UFC esa imagen pesa. Pesa en los fans que ahora discuten si Topuria sigue siendo inevitable. Pesa en los rivales que miran la pelea buscando pistas. Pesa en el matchmaking, porque UFC ya no tiene una sola historia posible alrededor de él. La parte importante no es que Topuria perdió. La parte importante es que perdió siendo Topuria. Un peleador normal puede perder y seguir adelante con menos ruido. Pero Topuria había construido algo más grande que una racha. Había construido una sensación. La sensación de que su presión llegaba antes que sus golpes. La sensación de que cada rival tenía que resolver un problema que nadie había resuelto. La sensación de que su confianza no era solo personalidad, era parte del peligro. Contra Gaethje, esa sensación recibió su primera grieta grande. Y una grieta no destruye una carrera, pero cambia la forma en que todos miran la siguiente pelea. Porque ahora el próximo contender no va a estudiar a Topuria solo para sobrevivir. Va a estudiar a Topuria buscando el momento donde Gaethje cambió la historia. Va a mirar cómo reaccionó cuando perdió control. Va a mirar qué pasó cuando la pelea dejó de girar alrededor de él. Va a mirar si hubo una puerta. Y si un rival cree que hay una puerta, aunque sea pequeña, la pelea ya empieza distinto. Ese es el daño que no aparece en el cinturón. No es daño físico, es daño de percepción. Antes, Topuria entraba con una ventaja invisible. Ahora tiene que recuperar esa ventaja. Y esa recuperación no depende de hablar fuerte. Depende de cómo gane la próxima vez. Porque si Topuria vuelve y gana de manera clara, UFC puede vender el regreso como una amenaza. Si vuelve y gana dejando dudas, la conversación seguirá abierta. Y si su próxima pelea se vuelve incómoda, cada rival va a sentir que Gaethje no dejó solo una victoria, dejó una pista. Por eso esta historia no trata realmente del cinturón, trata de control. Control sobre la narrativa, control sobre el miedo que provocaba, control sobre el camino que UFC se decide construir después. Y Topuria ahora pelea contra algo que antes no tenía enfrente. Una versión de sí mismo que ya fue vencida en pantalla. Ese es el verdadero cambio. Topuria puede seguir siendo élite, puede seguir siendo peligroso, puede volver a ser campeón, pero desde este momento ya no basta con ganar.
Tiene que ganar de una forma que haga que la división deje de creer en la grieta, porque si no lo hace, la próxima pelea no se sentirá como un simple regreso. Se sentirá como una prueba, y esa prueba no es para saber si Topuria sabe pelear, eso ya está claro. La prueba es otra. ¿Puede volver a hacer que todos crean que Gaethje solo lo venció una vez, pero no lo descifró? Saugetje, el problema de Topuria ya no está solo en lo que perdió. Está en quien ganó poder con esa derrota. Porque cuando un campeón pierde el cinturón, el nuevo campeón no solo se lleva oro, se lleva la conversación. Y ahora Justin Gaethje tiene algo que antes nadie tenía contra Topuria. Una victoria que puede cambiar cómo se ordena la división. Ese es el punto que hace esta parte más peligrosa. No es solo que los rivales miren el tape, es que UFC también mira el tablero de otra manera. Antes, Topuria podía entrar en muchas conversaciones desde una posición de fuerza. Su nombre vendía peligro. Su aura vendía inevitabilidad. Su confianza hacía que cualquier pelea alrededor de él pareciera grande. Pero después de perder ante Gaethje, su poder de exigir el siguiente paso ya no se siente igual. Puede pedir revancha, puede seguir siendo una estrella, puede seguir siendo uno de los nombres más importantes de lightweight. Pero aunque ahora... UFC tiene más preguntas antes de construir todo otra vez alrededor de él. La primera pregunta es deportiva. ¿Topuria necesita una revancha inmediata? ¿O necesita una pelea para reconstruir impulso? La segunda pregunta es comercial. La historia más grande ahora es el regreso de Topuria o el reinado de Gaethje. La tercera pregunta es política. ¿Quién tiene más control sobre el próximo capítulo? ¿El excampeón que quiere recuperar su aura o el campeón que acaba de quitarle el cinturón? Ahí cambia todo. Porque Gaethje no solo venció a Topuria. Gaethje se puso en el centro de la negociación narrativa. Ahora cualquier contender que quiera entrar en la conversación puede usar esa derrota como argumento. Puede decir que Topuria ya no debe saltar directo a una revancha. Puede decir que Gaethje merece otro camino. Puede decir que la división necesita avanzar. Y aunque UFC no diga nada públicamente, esas ideas pesan. Pesan porque el matchmaking no se mueve solo por justicia deportiva. Se mueve por momento. Se mueve por presión. Se mueve porque historia parece más fácil de vender ahora mismo. Y Topuria, por primera vez, ya no tiene el control limpio de ese momento. La segunda capa es la confianza de los rivales. Antes, pelear con Topuria significaba entrar contra una imagen que intimidaba. No solo por su poder, no solo por su striking, sino porque parecía que cada rival estaba intentando resolver algo que todavía nadie había resuelto. Después de Gaethje, esa sensación cambia. El próximo contender no necesita pensar que Topuria es fácil. Solo necesita pensar que Topuria ya no es imposible. Esa diferencia es enorme. Porque en una división como lightweight, la confianza de un rival puede cambiar el primer minuto de una pelea. Puede hacer que no retroceda tan rápido. Puede hacer que acepte intercambios que antes evitaba. Puede hacer que vea un momento difícil no como peligro, sino como oportunidad. Y eso es lo que Gaethje dejó detrás. No una fórmula perfecta, no un manual que cualquiera puede copiar. Dejó algo más realista. Permiso psicológico. El permiso de creer. Creer que Topuria puede ser tocado. Creer que Topuria puede ser llevado fuera de su ritmo.
Creer que la pelea no está perdida antes de empezar. Y para un peleador que construyó tanto poder sobre su aura, eso es un cambio profundo. La tercera capa es el rematch leverage. Una revancha no se consigue solo porque alguien la quiera. Se consigue porque la historia empuja hacia ahí. Y antes de Gaethje, Topuria tenía una historia muy fuerte. Era el hombre que parecía inevitable. El campeón que generaba ruido. El peleador que convertía cada matchup en una pregunta grande. Pero después de perder, la revancha necesita otra energía. Ya no basta con decir, Topuria merece volver. Ahora la pregunta es, ¿qué versión de Topuria vuelve? ¿Vuelve el peleador que todos temían? ¿O vuelve un excampeón que necesita demostrar que Gaethje no abrió una puerta? Ese detalle cambia cómo se vende todo. Si UFC se hace la revancha demasiado rápido, la historia puede ser grande. Pero también puede parecer una apuesta sobre si Topuria todavía tiene ese poder. Si UFC se lo manda a otra pelea primero, la presión aumenta. Porque esa pelea se vuelve una prueba pública, no una pelea de trámite. No una pelea para mantenerse activo. Una pelea para decidir si la división vuelve a verlo como amenaza central. Y ahí Topuria queda en una posición nueva. No débil, pero sí menos protegida. Antes, su aura empujaba las conversaciones hacia él. Ahora tiene que recuperar ese empuje. Y eso es más difícil porque Gaethje tiene el cinturón. UFC tiene opciones, y los contenders tienen una razón para levantar la mano. Por eso esta historia no trata principalmente de si Topuria sigue siendo peligroso. Claro que sigue siendo peligroso. La pregunta real es si todavía puede hacer que todos actúen como si no hubiera una respuesta contra él. Porque ese era el poder oculto de su aura. No era solo ganar, era condicionar la conversación antes de ganar. Hacer que el rival se sintiera frente a algo inevitable. Hacer que UFC pudiera venderlo como una fuerza que avanzaba sin freno. Hacer que cada pelea pareciera parte de una coronación continua. Gaethje interrumpió eso. Y ahora Topuria necesita más que una buena actuación. Necesita recuperar autoridad. Autoridad frente a los rivales. Autoridad frente al matchmaking. Autoridad frente a los fans, que ahora tienen una duda legítima. La pelea contra Gaethje no destruyó a Topuria, pero sí le quitó la comodidad de que la división creyera automáticamente. Y esa es la diferencia entre ser un excampeón peligroso y seguir siendo una amenaza que todos temen. Un excampeón peligroso puede volver. Una amenaza temida obliga a UFC a construir alrededor de él. Topuria quiere volver a esa segunda categoría. Pero para llegar ahí no puede depender solo del nombre. Tiene que cerrar la puerta que Gaethje abrió. Porque mientras esa puerta siga abierta, cada rival va a mirar su próxima pelea con una idea nueva. Si Gaethje pudo cambiar la historia, quizá otro también pueda hacerlo. Y esa idea, aunque sea pequeña, es exactamente lo que Topuria tiene que destruir. Ahora todo se reduce a una cosa. ¿Qué tipo de respuesta puede borrar la duda? Porque Topuria puede volver, puede ganar, puede entrar otra vez en una pelea grande. Pero después de Gaethje, no todas las victorias valen igual. Una victoria cerrada le devuelve impulso. Una victoria clara le devuelve conversación. Pero una victoria dominante puede devolverle algo más difícil. La sensación de que la división se equivocó al creer que había encontrado una respuesta. Esa es la prueba real. Si Topuria vuelve y gana bien,
La derrota ante Gaethje empieza a parecer un golpe dentro de una carrera grande. Algo duro pero no definitivo. UFC puede vender el regreso. Los fans pueden volver a hablar de revancha. Y los rivales pueden empezar a preguntarse si lo que pasó contra Gaethje fue una excepción, no un mapa. Pero si Topuria vuelve y gana dejando demasiadas dudas, el problema no desaparece. Solo cambia de forma, porque el récord puede decir victoria. Pero la percepción puede decir otra cosa. Si el rival lo toca demasiado, si Topuria tarda en imponer respeto, si la pelea se vuelve demasiado incómoda, entonces Lightweight no va a mirar solo el resultado. Va a mirar los momentos donde la grieta todavía parece abierta. Y eso es lo que Topuria tiene que evitar, no porque esté en caída, no porque su carrera dependa de una sola noche, sino porque su aura se construyó sobre la idea de control. Control del ritmo, control del daño, control del miedo antes de la pelea, control de la historia después de ganar. Gaethje interrumpió ese control. Y ahora Topuria tiene que recuperarlo frente a todos. El peligro no es una derrota. El peligro es la creencia que nace después de esa derrota. La creencia de un contender que mira el tape y piensa que puede repetir algo. La creencia de UFC de que hay más caminos que una revancha inmediata. La creencia de los fans de que Topuria sigue siendo grande, pero ya no inevitable. Por eso su próxima pelea no será solo un regreso, será un examen público. Si domina, cambia el tono. Si duda, alimenta la pregunta. Si sufre, Gaethje sigue presente, aunque no esté en la jaula. Esa es la sombra real de esta derrota. Topuria no peleará solo contra el próximo rival. Peleará contra la imagen de Gaethje con el cinturón. Peleará contra la primera vez que la división vio una respuesta posible. Peleará contra la idea de que su aura ya no intimida igual. Y esa pelea puede ser más pesada que el matchup en sí. Porque un cinturón se puede recuperar. Un title shot se puede negociar. Una revancha se puede construir, pero el miedo no se negocia. El miedo se impone, round por round, intercambio por intercambio, momento por momento. Topuria necesita que su próxima actuación diga algo que ninguna entrevista puede decir por él. Que Gaethje lo venció, pero no lo descifró. Que perdió el cinturón, pero no perdió el peligro. Que la división vio una grieta, pero se equivocó al pensar que era una puerta. Ahí está el final abierto de esta historia. Si Topuria responde con violencia, precisión y control, el golpe real puede convertirse en el inicio de su reconstrucción. Pero si vuelve sin cerrar la duda, entonces la derrota ante Gaethje va a seguir viajando con él. En cada previa, en cada matchup, en cada pregunta sobre revancha, en cada contender que crea un poco más. Y para Ilia Topuria, ese es el verdadero regreso. No solo volver a ganar, volver a hacer que Lightweight sienta que creer fue un error. Porque ahora la pregunta ya no es si Topuria puede ser campeón otra vez. La pregunta es más difícil. Puede hacer que todos vuelvan a mirarlo como si Gaethje solo hubiera ganado una pelea y no hubiera revelado una respuesta. ¿Y tú qué crees? ¿Topuria solo necesita una victoria para reconstruir su aura o necesita una actuación dominante para que la división vuelva a temerle?